Bueno, Pipe, increíble la velocidad del Ministerio de Hacienda. Finalmente logró sacar la ponencia de reforma tributaria anoche. Yo creí que eso se iba a demorar por lo menos 24 horas más, si no hasta hola Laura, si no hasta el final de la semana. Pero Mauro, toda una sorpresa y también sorprendidos las personas del sector minero. Pues es que la minería y el petróleo, gracias Laura, la minería y el petróleo terminan poniendo la mitad de los nuevos recursos de la reforma tributaria y eso tiene súper preocupada a la gente. Okay. Ese sin lugar a dudas va a ser uno de nuestros temas. Pero además, un tema amable para poder seguir. Ahora los veterinarios van a la casa, ¿cómo es la cosa? Mauro, efectivamente estuve visitando una empresa que se dedica a hacer telemedicina para mascotas. Perfecto, excelente. Además, entrevisté, adivina quién, a quien hizo el primer CD en Colombia. Qué bueno. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo 40 años de la existencia del CD en el mundo. Buena entrevista con Manuel Dresner. Y finalmente, Nuestra Karen, habitual sección. ¿Dónde está Karen? Vamos a ver. Ay, aquí está Karen. Hola, Karen. Hola, Karen. ¿Dónde andas? Hola Mauricio, hola Felipe. Seguimos con esta gira en impacto económico y esta vez nos ubicamos en la ciudad de Santiago de Chile, con una postal preciosa. A mis espaldas está la cordillera de los Andes y a la derecha ustedes pueden apreciar el mirador más alto de toda América del Sur, el Sky Costanera. Pero estamos aquí en Santiago de Chile para conversar con la ciudadanía sobre cómo se vive el limbo político y económico después del rechazo a la nueva constitución que se presentó el pasado 4 de septiembre. Bueno, muy bien, saber cómo están las cosas en Chile en este momento. A grabar, vamos. Finalmente, después de esperar y especular, tenemos reforma tributaria, tenemos texto a última hora, eso sí. Tenemos texto a última hora, es la ponencia que se va a presentar en el Congreso para discusión, pero tiene algunos cambios importantes frente a lo que hemos conocido hasta el día de hoy. Primero, el monto total se había planteado que fuera de 25 billones de pesos adicionales por año, se redujo ya la ambición de esa propuesta y ahora vamos por 22 billones de pesos al año, Pipe. Tengo una duda, Mauro, ¿qué pasa con las personas naturales? Bueno, personas naturales, todos nosotros, recordemos brevemente qué era lo que habíamos dicho hasta el momento, a todas las personas naturales que ganen más de 10 millones de pesos sumados todos sus ingresos, se les aumenta la tasa impositiva en distintos niveles según los distintos renglones. Pero eso, si bien se mantiene hasta el día de hoy, trae algunos cambiecitos, Pipe. Bueno, y otra duda, Mauro, ¿qué pasa con el patrimonio, los dividendos, las ganancias ocasionales? Exactamente, recuerden ustedes que parte de esos ingresos de las personas naturales pueden ser los dividendos, las ganancias ocasionales. Entonces vamos por partes. Primero, patrimonio. El impuesto al patrimonio de personas naturales. Quienes tengan un patrimonio neto, es decir, sacando la vivienda, sacando las deudas, de más de 3.000 millones de pesos van a pagar 0,5% al año de esa suma que valga su patrimonio. Los que tengan más de 5.000 millones de pesos, un 1%. Hasta allí es lo mismo que habíamos discutido antes. Hay una novedad. Quienes tengan más de 10.000 millones de pesos de patrimonio neto, poquitos, pero lo tienen, van a tener que pagar 1,5% de impuestos sobre el patrimonio, Pipe. Pero además hay cambios en lo que tiene que ver con los dividendos, bien lo anticipabas, y con las ganancias ocasionales. El impuesto a los dividendos, que se especulaba que iba a llegar hasta el 39%, se va a quedar en 20% si es que hasta allá llegan los ingresos de las personas. Acuérdense que todos los ingresos se suman, pero además de eso, de ganancias ocasionales, la gente preocupada por si vendo mi apartamento en un valor mayor al que tiene el avalúo catastral, pues queda en 15%. Y hay un dato importante, si usted tiene la suerte de ganarse la lotería, tiene la mala suerte que tiene que pagar 35% de ganancias ocasionales. Ojalá todos tuviéramos esos problemas. Mauro, y tengo entendido que hay un sector, el minero, que está tocando la puerta del ministerio para quejarse. ¿No les gustó mucho? Ese ha sido el gran escándalo en el debate público de las últimas 24 horas. El sector minero pasó a ser, en la ponencia definitiva, el sector que más aporta en esta reforma tributaria. Puede estar aportando entre 9 y 12 billones de pesos más o menos, dependiendo de cómo lo mida uno. ¿Y eso qué significa? Significa que se vuelve a la idea original de que las regalías que pagan las empresas mineras y petroleras no son deducibles del impuesto sobre el cual se van a pagar impuestos. Punto número uno. Y punto número dos, se le pone al sector minero una sobretasa de renta significativa
significativa, 10% en el primer año, 7,5% en el segundo año, 5% en el tercer año. Sector minero, el mayor generador de ingresos tributarios en este proyecto de reforma. Mauro, y hemos visto arbolito por arbolito, pero chévere ver el bosque completo, entonces vamos a verlo, vamos a entenderlo, ¿no? Sí, pero antes de ver el bosque completo hay que hablar que el sector financiero también paga una sobretasa que es del 5% y algo que sorprendió a todo el mundo, las hidroeléctricas pagan una sobretasa del 3%. Aparte de eso, se acabaron los días sin IVA, tuvieron una vida corta en el debate público, menos de una semana duró esa discusión y fuera de eso algo que tiene muy molesto a mucha gente, no se va a meter en este proyecto la idea de tener cárcel para los evasores, algo que todo el mundo dice, pues si pagan siempre los mismos y los evasores que tranquilazos, Pipe, ahora sí si quieres vamos con el bosque. Sí, justamente para entender todo el bosque completo vamos a hablar con un experto. Así es, Pipe, estamos con el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pocos mejor que él para poder hacer el análisis de esta ponencia de reforma tributaria. Bienvenido, Mauricio, a Impacto Económico. Gracias, Mauricio, como siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, salió anoche la ponencia cuando todo el mundo esperaba que fuera a salir el día de hoy y usted alcanzó a revisarla, se nota que la ha estado mirando con detalle. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de esta ponencia frente a lo que conocíamos previamente de los borradores? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un paso importante. El país necesita esa reforma, el gobierno necesita los recursos. De otra manera, no tendríamos cómo cerrar el hueco fiscal que queda después de la pandemia y de la política social que se ha adoptado. Entonces, es un paso importante. Ahora, pasó lo de siempre. Hay mucho tire y afloje en las discusiones con el Congreso. Las propuestas del gobierno tienden a modularse y al final sale un proyecto de ley pues que es de menos alcance, menos envergadura, pero que también muestra que vivimos en una democracia donde se oye, se escucha, se tienen en cuenta los diferentes puntos de vista y al final no es la posición del Ejecutivo, sino que también interviene el Congreso y eso es importante para una democracia. Muy bien, hay un sector que se ha pronunciado con particular énfasis en las últimas horas y es el sector minero energético. Dicen que les cargaron la mano en exceso. De hecho, casi la mitad de esos 22 billones de pesos adicionales que recaudaría este proyecto de reforma en caso de ser aprobado por el Congreso vendrían del sector minero energético. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Eso no es como ahogar la gallina de los huevos de oro? Sí, le cargaron la mano muy duro. Estamos hablando de casi el 40% del recaudo de esta reforma viene de esos dos sectores, que sumados no representan más del 6 o 7% del Producto Interno Bruto colombiano. O sea, dos sectores que no es que tengan el mayor peso en la economía, sí van a llevar la mayor carga en esta reforma. Yo creo que algo de eso va a cambiar de aquí a la aprobación de la ley en las plenarias, porque evidentemente son sobretasas de impuesto de renta particularmente altas y sobre todo hay un tema que sigue siendo de mucha controversia y es el no permitir deducir como gasto, como costo, el pago de regalías. Ese es un tema que tuvo muchos iris y venires. En un momento dijo que se había ya modificado, después revivió antenoche, pero yo creo que ese es un tema cuya discusión no ha terminado. Hay una preocupación más general y es la que tiene que ver con el efecto de este proyecto de reforma sobre el crecimiento, ya no solo sobre el sector minero energético, sino en general sobre la inversión en todos los sectores, porque también se le carga duro la mano a la inversión y a los inversionistas. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto sobre el crecimiento del año entrante y el subsiguiente de esta reforma tributaria, Mauricio? Yo creo que hay que celebrar que se moderó el impuesto a los dividendos, el impuesto de ganancias ocasionales. El impuesto de patrimonio pues comenzó en los términos en los que había existido en los últimos 20 años, ahora tiene un nuevo elemento y es que la tarifa del impuesto de patrimonio por un tiempo para los patrimonios superiores a 10.000 millones se sube a 1.5%. Eso es una tarifa que me parece alta. Entonces, yo diría que se arregló un poco el proyecto de ley en la parte de dividendos y ganancias ocasionales. En lo de patrimonios al 1,5% me parece que se está exagerando, pero al final del día, para el crecimiento económico del año entrante, lo más importante, Mauricio, es que el gobierno muestre que las finanzas públicas se van a corregir, que los desequilibrios se van a ir cerrando. Este proyecto de ley puede ayudar en esa dirección si los recursos no se gastan, sino que más bien se utilizan para reducir el déficit fiscal. Yo creo que eso es lo que el gobierno tiene que mostrar de manera muy convincente ahora. Y es decir, mire, heredamos una situación fiscal muy debilitada, ahora la vamos a corregir y vamos a tener a lo largo de los próximos 4 años una reducción paulatina y gradual del déficit fiscal. Eso le ayudaría mucho a generar confianza a los inversionistas sobre la economía colombiana.
Es la opinión experta de Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, quien ha tenido que lidiar con este tema tributario bastante en su propia vida. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado en Impacto Económico. Gracias a ustedes, Mauricio. Como siempre, un gusto. Quienes tenemos perros y nos gustan en general las mascotas, nos enfrentamos a veces con una dificultad. Se enferman, no hay tiempo de llevarlos, no hay tiempo de llamar a un veterinario. Qué fácil sería si todo se hiciera por acá. Bueno, Pipe, ¿ahora se puede o no? Pues sí, precisamente para hacerlo más fácil hay un emprendimiento colombiano que ofrece la alternativa de mirar y consultar a las mascotas desde los teléfonos. Telemedicina virtual. Televeterinaria, la nota de Pipe. Con la pandemia muchos negocios se perjudicaron, pero otros cambiaron su modelo para aprovechar la virtualidad. Si existe la telemedicina, esta también puede ser para las mascotas. Telemedicina veterinaria, una iniciativa de Movet, un emprendimiento colombiano. Movet es un propósito. Nuestra idea es hacer felices a las personas alargando la vida de las mascotas. Y eso lo vamos a hacer siendo la empresa de servicios para mascotas más grande de Latinoamérica. Vamos a tener la red de clínicas veterinarias con mejor infraestructura y mejor calidad de servicio de toda la región. En esta empresa hecha para dar todo tipo de atención a las mascotas se encuentran diferentes servicios, desde telemedicina veterinaria. Cuéntame cómo ha estado Boris entonces, ¿qué ha presentado? Hola, mira, Boris tiene secreción ocular, entonces en los ojitos le está saliendo, no sé, como pus o algo raro. Ahorita se lo acabo de limpiar. Una guardería, atención presencial, baños para mascotas, consultas a domicilio, cirugías y procedimientos e incluso el servicio de hospitalización. Estamos en la zona de hospitalización de Movet. Llegan muchos casos diarios. Aquí vamos a entender algunos de los casos que llegan. Tenemos unos casos particulares hoy, dos como tal. El primero es esta chiquita de acá que es un poco curiosa y se comió unos cables de internet. Hoy vamos a hacer una endoscopía para retirarlos. También tenemos otro caso acá que es esta chiquita de acá que se llama Mini, que tuvo un accidente que se le salió un poco el ojo y hicimos un procedimiento quirúrgico para volverlo a introducir y recuperar ese ojo. Movet es un emprendimiento nuevo, pero ya ha logrado consolidarse. En total en Movet trabajamos más de 100 personas. En este momento tenemos 2 clínicas, vamos a abrir 2 en el próximo mes y medio. Y en telemedicina tenemos aproximadamente 20 personas que están 24 horas, 7 días a la semana atendiendo a todos los peludos que lo necesitan. Juan Diego Ruiz cuenta el éxito de la compañía y en general de los servicios de atención a mascotas. En Colombia somos 50 millones de personas y hay más de 15 millones de mascotas. Y va a llegar el doble de cantidad de mascotas a Colombia y en general a los países latinoamericanos en los próximos 5 años. Pero quizá la clave de Movet es que busca resolver, ya sea de manera presencial o virtual, todas las dolencias de las amadas mascotas. Se están cumpliendo 40 años desde que salió el primer compact disc al mercado, el famoso CD, bastante denostado ahora con las plataformas, ahora con los vinilos, los acetatos. No se pierdan la entrevista que tenemos a continuación con quien produjo el primer CD en Colombia y dice es el mejor formato que ha existido. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía y un sector que es protagonista de la economía es el sector de la música, no solamente de la producción musical, sino también el del entretenimiento. Y ha habido un protagonista de esos sectores que es el CD. Aquí tenemos un CD que es de Giovanni Gabrieli, música para San Rocco, podría ser cualquier otro, y tenemos el respectivo CD. Y lo tenemos porque cumple 40 años, tiene 40 años de edad este soporte. Para entender las virtudes que tiene este soporte, tenemos con nosotros a un verdadero experto en 2 dimensiones. Una, ingeniero acústico, empresario de la música durante un tiempo de la producción de discos y de producción musical, pero por otra parte, un inmenso melómano, el señor Manuel Dresner. Manuel, bienvenido a Impacto Económico. Muchas gracias, qué placer estar aquí.
Bueno, Manuel, la primera pregunta, van pasando los formatos, tuvimos el cilindro, después tuvimos el disco, después tuvimos el disco de pasta de 78 revoluciones, después el de 33, el estéreo, el disco estéreo, y resulta que ahí en el camino aparece en los años 80 el CD, y el CD después se desapareció. Y ahora como que es de peor familia, la gente lo ve como que los vinilos son lo máximo y el CD no tanto. ¿Cuáles son las virtudes del CD y si es una plataforma de buen nivel? La plataforma no solamente es de buen nivel, es de altísimo nivel. Es un soporte que por no tener la reproducción, contacto físico, sino es reproducido a través de un láser, un CD jamás se acaba, siempre durará lo mismo. En un long plane, con un disco estereofónico, el disco que chistosamente llaman de vinilo, hoy día ya no lo hacen de vinilo. Ese disco puede ser muy bueno la primera vez que se pone, pero resulta que se pone y quien lo toca es una aguja normalmente de diamante, y el diamante es el material más duro que se conoce. Entonces, una aguja de diamante contra un disco de plástico, lo que hace que, es lógico, desgasta el disco de plástico, lo cual quiere decir que cada vez que se pone uno de los discos de vinilo, se va desgastando, de modo que por muy bueno que sea al principio, a las 5 veces que se pone, ya deja de ser bueno. Fuera de este aspecto de lo digital que tiene el CD y la calidad que de allí se deriva, también hay algo en cuanto a las frecuencias que quedan, amplitud de frecuencias que quedan grabadas en un CD, que no están ni en un disco de acetato, de vinilo, ni mucho menos en la música en línea. ¿Cómo es la cosa, don Manuel? Bueno, empecemos por la capacidad de audición del ser humano. Un ser humano hasta los 30, 40 años tiene la capacidad de oír frecuencias más o menos entre los 15 y los 20.000 Hz. Un Hz implica ciclos por segundo. Entonces, hasta 15 o 20.000 ciclos por segundo se pueden oír, pero a medida que uno va envejeciendo, va perdiendo la capacidad de oír frecuencias hasta el punto de que una persona a la edad mía, que desafortunadamente es muy avanzada, una persona acaba oyendo máximo 8 o 10.000 Hz, hasta 10.000 Hz. Para que haya la comparación, un perro puede oír hasta 30.000, de modo que ni siquiera tenemos la capacidad auditiva del perro. ¿Y en un CD se puede grabar música con qué amplitud? Las especificaciones del CD dan que el CD puede grabarse hasta 42.000 Hz, de modo que esa es la posibilidad del CD. Teóricamente se puede llegar a mucho más. Hay experimentos en que han grabado CDs que son de 128.000 o 256.000 Hz. El único problema es que siempre hay que sacrificar algo. Si aumenta la frecuencia, disminuye la cantidad de tiempo que se puede grabar. De modo que, como la idea original del CD, según dicen, es que cupiera la 9ª Sinfonía de Beethoven en un CD, entonces el tiempo que se hizo para un CD es de 62 minutos, y esos 62 minutos implicaban 42.000 Hz, lo cual todo el mundo consideró más que suficiente porque nadie los puede oír, ni siquiera el perro. Ni siquiera el perro. Por lo que usted nos dice de la manera como se extrae la música digitalmente de un CD, más la amplitud de frecuencias que se pueden grabar en un CD, parecería ser la plataforma reina de la grabación de música en la historia. Hasta el momento no existe en forma que se pueda explotar económicamente y que sea rentable, nada mejor que el CD. Es fácil de hacer, fácil de fabricar, es de muy alta calidad,
y no hay nada que lo reemplace, ni siquiera el disco de vinilo que tan de moda está. Bueno, ustedes, además de eso, el fundador del primer estudio de grabación comercial que hubo en Colombia, Ingeson. Sí. Y además de eso, el primer fabricante de CDs en Colombia. ¿Me equivoco? No, es completamente cierto. Nosotros siempre estuvimos muy al día en la evolución de del sonido, y gracias a eso nosotros fuimos los primeros en América Latina que tuvimos grabación multicanal. Fuimos los primeros que sacamos el cassette en Colombia, fuimos los primeros que hicimos corte de discos estereofónicos en Bogotá, y fuimos también los primeros en fabricar discos compactos. Ahí está el punto de vista experto de un ingeniero acústico que fabricó el primer CD en Colombia, además un gran melómano y un gran crítico musical, Manuel Dresner. Gracias, Manuel, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias por haber pensado en mí. Se está cumpliendo un mes desde que los chilenos le dijeron rechazo a la nueva constitución. Y eso abrió dos interrogantes. El primero, ¿cómo se va a construir una nueva constitución? Y el segundo, ¿qué hacer con la incertidumbre que ha generado este interregno que se abrió con ese rechazo a la nueva constitución? Pipe, respóndeme, por favor. Mauro, zapatero a sus zapatos, mejor preguntémosle a Karen que está allá. Bueno, Karen está en Chile y nos está contando qué pasa en este momento, un mes después del rechazo. Pues Mauricio, estamos aquí en Santiago para conversar con la ciudadanía sobre cómo se vive ese limbo político y económico después del rechazo al nuevo texto de la Constitución. Este plebiscito tuvo lugar hace exactamente un mes, el 4 de septiembre. Tenemos cifras interesantes, por ejemplo, que más de 8 millones de personas han rechazado este nuevo texto. Aquí les tenemos toda la historia. Hace un mes, exactamente el 4 de septiembre, aquí en Chile se realizó el plebiscito constitucional que determinaría si la ciudadanía estaba de acuerdo o no con la propuesta de constitución política de la República. Con voto obligatorio y una participación del 85% de los chilenos, es decir, 13 de los 15 millones habilitados para votar, 8 millones de personas eligieron el rechazo. Estas son más personas que las que votan en elecciones presidenciales habituales. Tan solo el 38% de los votantes aprobaron el nuevo texto de la Constitución. Algunos chilenos están satisfechos con este resultado. Hay naciones que han tenido una constitución durante 100 o 200 años y siguen funcionando bien. Y parece que lo novedoso fuera lo mejor, y no siempre es así. Hay que escuchar la historia, me parece, porque la gente que tiene más edad ha vivido más cosas. Y aunque Chile quiere un cambio, existen otros problemas de fondo que deben ser resueltos. Cuando ocurrió el estallido social tan famoso en Chile, fue un punto de inflexión para el país, pero dentro de las prioridades de la gente no estaba el cambio de constitución, eran otras las demandas. Y la constitución fue una solución, una salida pacífica al caos y a la inestabilidad que se estaba viviendo. Después del no rotundo al nuevo texto de la Constitución, se siente incertidumbre y la enorme necesidad de abrir los diálogos a otros sectores de la población chilena para que se sientan representados. Lo primero que debe hacerse, según analistas políticos, es dar continuidad a los diálogos siendo más incluyentes con otros puntos de vista, por ejemplo, de movimientos de derecha, que en muchas ocasiones expresaron sentirse excluidos de la construcción del texto. Asimismo, debe verse más participación ciudadana, que no fue considerada por los expertos en la convención e encargada de diseñar la Constitución, y que de alguna manera truncaba los puntos de vista del chileno del común. Finalmente, el Colegio de Ingenieros no los dejaron entrar, no los dejaron participar y dijeron, no, perdona, esto va a ser para otro proceso. También a economistas súper reconocidos como Tomás Flores, que fue subsecretario en el gobierno de Sebastián Piñera, a él tampoco lo dejaron ingresar. O sea, o ingresó, pero lo dejaron como hablar 5 minutos y ya su opinión no contó. Pero no solamente existe incertidumbre política después del rechazo, sino también económica.
Por su parte, la inflación interanual llegó en este país a 14,1%, su mayor nivel desde septiembre de 1992. Es decir, hace 30 años no se vivía en Chile una inflación tan alta. Además de la inflación, se ha anunciado un posible crecimiento negativo en la economía chilena, según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el que se contempla una contracción de 0,1% del Producto Interno Bruto el próximo año. Asimismo, también la caída del precio del cobre por la recesión global afecta especialmente a este país, que es el primer productor mundial de este elemento, y ya se ha visto llegar el precio de la tonelada a sus niveles más bajos desde noviembre del año 2020. El rechazo al texto de la Constitución profundiza la incertidumbre de un nuevo proceso constituyente. Esta es tan solo una muestra más de que la economía está conectada con todo, y más aún con lo político. Y así se nos va el tiempo en Impacto Económico, pero van quedando algunos punticos sobre la mesa. Por ejemplo, Pipe, ¿ya sabes a quién llamar cuando se enferme el canario que tienes en tu cuarto? Ya sé a quién llamar, Movet. A Movet, muy bien. ¿Y ustedes ya saben qué van a hacer con estos impuestos que se van a empezar a discutir ahora aceleradamente en el Congreso? Aquí los vamos a estar analizando todo el tiempo. Y Karen, con seguridad, la próxima semana esperemos que ya esté aquí con nosotros, como vamos a estar con ustedes analizando todo lo que afecta a su bolsillo y nuestro bolsillo, aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.